Básicamente el proyecto es continuista porque pensamos que los resultados no están siendo malos. Es cierto que los déficits de explotación de cada una de las líneas es siempre difícil de estimar, es un ejercicio arriesgado porque hay que estimar una ocupación y lógicamente la ocupación es la parte de ingresos del contrato. Pienso también que hay buena experiencia en el Ministerio para su determinación y que no va a haber problemas y que la concurrencia está garantizada. Si esta es la fórmula adecuada o no para atender las necesidades de la ciudad, si existen distorsiones en la atención a los pasajeros, ¿no?, que queremos que vengan a la ciudad, que necesitamos que vengan a la ciudad, pues es algo que quizás sea demasiado prematuro para determinarlo de manera individual, ¿no?, la ciudad autónoma por sí sola. Estamos preparando unos estudios técnicos que van a salir a licitación, espero que antes de fin de verano, donde vamos a poder disponer de un poquito más de información acerca de cómo es la composición de costes, del servicio, qué alternativas hay y de manera consensuada procuraremos repensar si existen más alternativas aparte de la OSP para atender esto, porque lo primero es el bienestar de los ciudadanos, que los negocios melillenses tengan opciones de recibir clientes y no solamente de que los ciudadanos puedan conectarse con la península, y esto todo tenemos que conciliarlo. El déficit es justamente lo que atiende, lo que justifica que exista una subvención pública. La subvención pública lo que hace es eliminar ese gap entre ingresos y gastos, así que es estable en la medida en la que el Estado español pone dinero, es decir, por sí solo el negocio da un desbalance, da una no rentabilidad y la aportación pública lo convierte en rentable, por eso se hace una convocatoria al respecto. Entonces, la cuestión es si encontramos fórmulas que permitan que el mismo importe de dinero público, y me refiero a todos los dineros que se aplican a la bonificación al transporte, en todos los formatos que hay, pueden dar un mejor rendimiento para los ciudadanos. Ese es el pensamiento, pero es un ejercicio que deberíamos de hacer, que hacen las personas en su vida diaria. Es decir, uno tiene un presupuesto y todos los meses decimos, oye, ¿me puedo gastar el dinero de otra manera? ¿Vale? Y eso es un ejercicio racional, sano en economía, y no dar por hecho y no repetir por el hecho de que se ha hecho en ejercicios anteriores la misma fórmula. Esa es un poco la intención, no es una evaluación que hayamos hecho que determine que hay que cambiarlo. A lo mejor el resultado es continuar con esto, ¿vale? Ese es el mensaje, que volver a pensar y no cambiar por cambiar. Efectivamente estamos intentando en un plazo de tiempo corto poner encima de la mesa primeras medidas que permitan llenar, que haya el mayor número posible de usuarios de esas líneas, que son los que precisamente podrían reducir el desbalance y hacer menos necesaria la contribución pública para esa obligación de servicio público. Entonces, en ese aspecto, la verdad es que hasta que no esté completamente definido me cuesta un poco aventurarme, ¿no? Pero bueno, las líneas de trabajo son insistir en actividades que ya se están haciendo en Melilla e intentar potenciarlas más aún, hacerlas mejor conocidas, hacerlas que más gente pueda contar con ello. Por ejemplo, me refiero a los congresos de dimensión mediana, que es lo que nosotros hoy en día podemos absorber con nuestro parque de hoteles. Un hotel más grande nos daría acceso a congresos más populosos, más llenos de más número de participantes, y sencillamente facilitando mejor información a los que hoy en día en España están pensando en organizar un congreso durante los próximos 12 meses, haciendo llegar esta información a gente que a lo mejor nunca había pensado en organizar un congreso en Melilla y poderles comunicar las ventajas que le ofrecemos. Podemos intentar conseguir que se organicen más congresos en Melilla y de esta manera traer más población a Melilla que pueda, durante esos días de congreso consumir y gastar, que es lo que estamos deseando. Y como estas hay otras iniciativas más que muchas manan del propio personal que participa en las consejerías, en la viceconsejería y en el patronato, pues que tienen ideas y también las proponen, ¿no?, para poner en marcha, y vamos a intentar ponerlas en marcha a corto plazo. A medio plazo hay transformaciones que requieren más tiempo. He mencionado el efecto que tendría sobre nuestra economía un hotel más grande que pudiera ofrecer, ya estaríamos hablando de varios cientos de camas, pues eso hay que echarle un
una reflexión, igual que he hablado de los aviones, basada en datos, no basado en relatos, basado en datos, en efectivamente cuáles son los costes, quién los puede asumir, cómo transformamos esto en negocio para empresas de Melilla, que es lo fundamental, y esto pues, no puede ser inmediato, necesita un poco más de tiempo. Trabajando estamos en ello completamente. Es una buena idea, ha funcionado bien, el mercado lo está aceptando bien y nosotros vamos a continuarlo, y si podemos encontrar alguna forma de mejorarlo, lo vamos a intentar mejorar, porque esto no es una carrera de competidores, o sea, tenemos que competir en hacerlo bien, no simplemente deshacer lo hecho por otra persona. Vamos a competir en hacerlo bien. No es una cosa que yo esté planteándome. Sin embargo, cuando se ponga en marcha una evaluación económica del potencial económico que tiene Melilla, que es lo que tenemos que ser capaces de visualizar, teniendo presente todos los factores que son limitativos respecto a la oferta hotelera de Melilla, y son la cantidad de agua que tenemos en la ciudad, la cantidad de energía que tenemos en la ciudad, la cantidad de profesionales que tenemos en la ciudad, la cantidad de camas que tenemos en la ciudad. Todos estos factores que son los márgenes del campo de juego que hay en la ciudad, y podamos evaluar cuál es el óptimo, el máximo que se puede generar respecto del negocio hotelero en Melilla, entonces podemos tener una idea de cuál es nuestra capacidad para satisfacer demanda. Una vez que hagamos eso, tenemos que ir viendo qué demandas potenciales podemos activar, podemos invertir en activar, pero claro, activar por activar, ¿no? Una vez que hayamos alcanzado el máximo de la ciudad, lo que podamos producir es una inflación en los precios, porque si tenemos 10 personas demandando venir a Melilla por cada plaza, lo que vamos a conseguir es elevar los precios artificialmente. Entonces, esto hay que hacerlo basado en datos, en análisis rigurosos y fríos, buscando el máximo consenso dentro de los actores económicos de la ciudad y dentro de los actores políticos de la ciudad, y procurando ir despacio porque queremos llegar muy lejos, sin ansiedades, pero con firmeza en el paso. Y esta sería un poco la aproximación, ¿no? Entender bien cuál es nuestro máximo y entender dónde podemos encontrar la demanda necesaria para atender esta oferta que es la que nosotros podemos hacer. Y así tendríamos, digamos, una idea de cuál es la contribución que el turismo le puede dar a la economía de Melilla, porque el futuro económico de Melilla no va a estar en una sola línea de trabajo. El turismo va a hacer su contribución, puede hacer su contribución, tenemos que ser capaces de que esa contribución se materialice, pero no todos los problemas los va a resolver el turismo. Entonces, ese es un poco el estatus. Tenemos que entender bien cuál es el papel que podemos jugar. Hay una propuesta que está en marcha, que es el gobierno actualmente está desarrollando la aplicación del GPS diferencial con apoyo en tierra. Seguramente no lo he dicho bien, pero vamos, básicamente es un GPS muy avanzado que permite tal control por parte de la aeronave de su situación en el espacio, que las autoridades de aviación civil pueden autorizar rutas de aproximación bastante más ajustadas al terreno que las que se pueden autorizar por aproximación visual, que es lo que hoy en día tenemos, más el posicionamiento respecto de la pista. Esto está desarrollándose, ya está funcionando en Málaga. En Melilla es un poco más complejo porque requiere un poco más de fineza, ¿vale? Pero en definitiva lo que promete el sistema mejorado de aproximación con apoyo en datos satelital es que el piloto va a tener que estar a menor altura, ¿vale? Puede estar a menor altura antes de ver visualmente la pista, ¿vale? Con respecto a la situación actual. ¿Qué consecuencias tiene esto para mí, que soy viajero, como tú, como todos los que estamos viviendo en Melilla? Es que el techo de nubes que hace imposible la visualización de la pista, pues si lo tengo que tener a una altura de 1000, que no sé decirte, no sé en pies cuánto, a una altura X, pues si puedo hacer la aproximación a X más bajito, serán menos días al año los que tengan tal altura de nubes, y por tanto el número de suspensiones de vuelo por causa de meteorología adversa van a ser mucho menos. Eso está al alcance de la mano, puede ser que este mismo ejercicio se produzca, el que viene está definirlo técnicamente, entrenamiento de tripulaciones, dotación de los equipos, dotación del aeropuerto y comprobación y puesta en marcha. Esto, lo que tarde técnicamente en desarrollarse, está al alcance de la mano, es decir, un año, año y medio, no pienso que más, las cancelaciones debido a meteorología adversa van a reducirse drásticamente.
y esto yo creo que es una mejora sustancial. Mejoras ya de un calado más amplio, mejoras de las que transforman la economía, del tipo ampliación del actual aeropuerto, un aeropuerto internacional en el mar. Bueno, antes he hablado de restricciones físicas, entonces dotar a Melilla de una capacidad de 50 millones de pasajeros, de turistas, si su capacidad física es de unos cientos de miles, pues yo creo que hay que encontrar, para encontrar una justificación económica para hacer una obra de tal dimensión, de cualquiera de las dimensiones, tanto de la ampliación del propio aeropuerto actual como del futuro, tenemos que encajarlo en un conjunto más de medidas. Evidentemente, una ampliación sobre el mar abre otras posibilidades de negocio que también hay que estudiar, no estoy diciendo solamente, pero como responsable de turismo necesitamos tener claro que, digamos, que las vías de acceso a nuestro mercado estén calibradas con una capacidad que esté en consonancia con la capacidad del servicio. O sea, si ponemos una autopista de 5 carreteras que van a un pueblecito, a una aldeita de montaña que tiene un hostal con 3 camas, no tiene mucho sentido. Necesitamos que eso esté equilibrado. Por otro lado, es lógico, no creo que esté descubriendo nada raro. Yo cuando llegué a Melilla llegué con 8 añitos, ¿vale? O por ahí. Yo no soñaba con usar el avión porque no éramos de ese pelo, nosotros éramos de barco y de butaca, por decirlo de alguna manera. El aeropuerto, mira, yo creo que el momento más brillante, en mi opinión, en mi experiencia con el aeropuerto, fue hace relativamente poco, cuando volé desde Melilla a Las Palmas y de Las Palmas a Melilla en avión, en un vuelo directo al otro lado de África. Eso es mi satisfacción personal más grande, que ocurrió hace 2 veranos por un tema personal con mis hijas, para ir a un campamento de verano. El momento más triste fue, recuerdo que estaba yo en mi oficina en la autoridad portuaria, y fui a ver al presidente en ese momento a comentarle una cuestión, y me miró y me dijo: Jaime, ahora no. Y tenía la mirada perdida. Claro, un rato después supe lo que todos los melienses supimos, que se había producido un accidente, y poco a poco fuimos asimilando el impacto. Pues desde esa satisfacción de que mi ciudad se podía conectar con, fíjate tú cuántas ciudades hay en ese radio de acción Melilla-Las Palmas, cuántas ciudades hay de Marruecos y de Argelia en ese radio. No son pocas ciudades, son unas cuantas ciudades. El consejero de turismo, viceconsejero de turismo, ha tomado buena nota de ello. Y por otro lado, pues grandes capacidades a veces también son el hueco por el que entran los grandes dramas. Es una relación muy... Yo perdí un amigo, bueno, todos los melienses perdimos un amigo importante, ¿no? O amiga en ese drama, pero es uno de los elementos que más definen nuestra experiencia como la de ser melillense. La importancia que tiene el avión para mantenernos comunicados. Yo recuerdo que el periódico en Melilla lo leíamos, no sé si lo sabéis, a los 2 días de publicarse, es decir, el miércoles leíamos El País del lunes. Bueno, yo leía El País, no vamos a engañar a nadie. El miércoles leíamos El País del lunes, hasta que el aeropuerto no se puso en marcha. Con la ampliación que pudieron traer carga, no empezamos a leer el periódico del mismo día. ¿Tú sabes lo que significa eso? Leer las noticias del mismo día en que se publican, pues eso fue gracias a la ampliación del aeropuerto y a la capacidad de carga de los aviones. Aviones más grandes, aviones que ya no era solamente subsistencia. Mira, hablando contigo me ha venido otro recuerdo de este tipo. El aeropuerto, yo creo que le puedes preguntar a los ceutíes cómo se vive sin aeropuerto. Y yo creo que hay una buena respuesta. Llevo un ritmo frenético de reuniones con todas las personas que yo quiero conocer y todos los problemas que quiero conocer, y tanto en el tema de transporte como en el tema de turismo, como en el tema de comercio, hay muchas necesidades, hay mucha necesidad personal de entender cuál es el escenario en su detalle, porque no se ven las cosas de igual manera desde un punto de vista propositivo, en una oposición, por muy constructiva que sea. Cuando tienes la responsabilidad tienes que resolver, y todos los días, ¿no? Entonces yo estoy intentando ponerme a nivel de las personas que me han precedido, de Daniel Conesa, de Javier Mateo, ponerme a nivel de su conocimiento de la realidad. No es fácil,
se tarda tiempo, hay que ponerle mucho empeño en poder tener ese conocimiento de detalle, y además necesito entender cuáles son las prioridades que tengo que organizar respecto de la consejería, de la viceconsejería. Entonces ese trabajo espero tenerlo terminado para final de septiembre. Y antes no me atrevo a decir mucho más. Se celebra el aniversario de nuestro aeropuerto pronto, y vamos a intentar participar con ellos y ayudarles a celebrar como se merece, ¿no? Una obra como tal. Mira, el aeropuerto tenemos que conseguir que que lleve la eficiencia, que hoy en día ellos luchan todos los días por mejorarla, que se lleve a su máximo. Eso yo pienso que es el primer objetivo a corto plazo, y nosotros tenemos que ser capaces de colaborar con ellos, porque no basta con que el avión aterrice, tiene que hacer todo lo demás, porque las personas no nos montamos en avión porque nos gusta montar en avión, nos montamos en avión porque vamos a hacer algo, y ese hacer algo, el avión te lo reduce en tiempo, pero también tienes que conseguir llegar hasta allí, volver. Si hay un tránsito de mercancías, hay liquidaciones de impuestos que hacer, declaraciones, todo eso tenemos que intentar coadyuvar al esfuerzo del aeropuerto para funcionar. Entonces, yo veo el aeropuerto como una infraestructura, pero también como un conjunto de operaciones comerciales, personales, de transacciones, que también tenemos que agilizar. Entonces yo le pongo al aeropuerto físico una capa envolvente de aeropuerto como transacciones que se realizan alrededor con él, y yo creo que ahí tenemos margen de mejora.